Bienvenidos. Una nueva semana de estudio, meditación y reflexión de la palabra de Dios que escucharemos en la próxima misa dominical. Te recuerdo que mi nombre es Laura y no vengo por mi cuenta. Vengo enviada por el Colegio Bíblico Apostólico, quienes en equipo hemos realizado y elaborado este seminario para ti, para que te prepares y dispongas el corazón para escuchar la palabra de Dios en la próxima misa dominical, ya que como nos lo dijo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que no esperes más, ábrele la puerta al Señor y comenzamos. Y como todo estudio, llevamos un orden y una estructura. Y te recuerdo que el orden que llevamos en este estudio es: primero revisamos la primera lectura, a continuación el Evangelio, por la estrecha relación que guardan uno y otro muy frecuentemente, por eso lo hacemos en ese orden. A continuación la segunda lectura, luego el Salmo y hacemos la meditación de dos bellísimos textos obtenidos de los mensajes de la Santísima Virgen a sus hijos predilectos, los sacerdotes, y de los vicios y virtudes de Concepción Cabrera. Te recuerdo que el mensaje central del Evangelio este domingo nos dice que aquel de ustedes que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra, haciendo alusión a aquel pasaje bíblico de la mujer adúltera. Y sin más por el momento, comenzamos. Pero primero que nada, comenzamos con lo más importante. Primero, lo primero, invoquemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Ahora pasamos a las lecturas. Te invito a poner pausa al video, a tomar tu Biblia y buscar los pasajes que aquí te indico para que te sea más fácil seguir la lectura. Entonces, vayamos a la primera lectura, tomada del libro de Isaías, capítulo 43, versículos 16 al 21. Habla, Señor, que tu sierva escucha. El nuevo Éxodo. Así habla el Señor, el que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de guerra y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos. Ellos quedaron tendidos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y los avestruces, porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa, para dar de beber a mi pueblo, mi elegido, el pueblo que yo me formé, para que pregonara mi alabanza. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora pasamos al Evangelio tomado de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. La mujer adúltera. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor.
Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. A continuación, pasamos a la segunda lectura tomada del libro de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al 14. La justificación por la fe en Jesucristo. Pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto, olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y terminamos las lecturas con el Salmo 125. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Oración de los repatriados. Canto de peregrinación. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Ahora te invito a escuchar lo que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana al respecto de la primera lectura tomada del libro de Isaías. El plan general del libro es dar ánimo al pueblo descorazonado, abriéndole horizontes de cara al futuro. Como un profeta que cree en la unidad de Dios como el segundo Isaías y en la unidad de la historia que él dirige, puede anunciar el futuro, sino refiriéndose al pasado. No se trata de sostener que la historia es un continuo volver a empezar, sino más bien que todo acontecimiento, cualquiera que sea, tanto del pasado como del futuro, revela la huella de un solo y mismo Dios y de una sola misma voluntad de liberación. Dentro de esta línea, el profeta describe el futuro del pueblo y especialmente la vuelta del destierro en forma de un nuevo éxodo que se desarrolla dentro de un clima paradisiaco en que la paz y la armonía de todas las cosas contribuyen a hacer esa vuelta más extraordinaria aún. Cuando el profeta presenta el regreso próximo del destierro como un nuevo éxodo, lo hace obedeciendo a una necesidad de estilización que radica en lo más profundo de la conciencia humana. Si solo se le tomara en consideración basados en su singularidad, un acontecimiento sería propiamente hablando insignificante para comprenderlo. El hombre relaciona el suceso inmediato, en este caso la vuelta del destierro, a un acontecimiento mítico o histórico, en el que se encuentra como concentrada la significación de su destino individual y colectivo, aquí el éxodo de Egipto. Ahora veamos lo que nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo respecto de la primera lectura tomada del libro de Isaías. Esta lectura describe el éxodo de Egipto terminando con la escena en que los egipcios yacen postrados para nunca más levantarse. El verbo en imperfecto expresa una acción continuada. Sofocados y apagados. El verbo en pretérito denota acción ya realizada.
Nadie era más sensible que el deutero Isaías a las acciones redentoras del pasado. Sin embargo, aquí hace una advertencia contra un gloriarse en el pasado que no acierta a encontrar aplicaciones concretas para el presente. El nuevo éxodo habrá de ser constantemente rememorado como un redentor permanente. Esta gran acción será objeto de la anamnesis o reconstrucción de la historia en la era escatológica. Y a continuación se nos sugieren unas citas. Te invito a poner pausa al video y a ir a leer esas citas para una comprensión más profunda de lo que nos quiere decir el autor. Ahora veamos lo que nos dice el padre Russell al respecto de esta lectura. Los prodigios del pasado, travesía del mar y destrucción del ejército egipcio, quedarán eclipsados por las maravillas mayores aún que Dios va a realizar en el nuevo Éxodo. El versículo 18 esconde la clave de la estrategia divina, cuyo objetivo es perpetuar en la memoria de Israel las obras portentosas, magníficas de su liberación, evitando con ello el olvido. Consistirá en la institución de fiestas, las cuales tendrán el propósito de rememorar esas acciones redentoras en favor de su pueblo, suscitando en ellos así la acción de gracias. Y este es el significado primario de la liturgia de Israel y de la Iglesia, que como veíamos en la meditación del domingo pasado y nos lo decía ya el santo, ya su santidad, valga la redundancia, Juan Pablo II, nos decía que nuestra religión católica hunde sus raíces en la fe judía, y aquí lo vemos explicado muy claramente. Ahora veamos qué nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto del Evangelio, tomado del libro de Juan. El evangelista tiene delante la historia de Susana, que nos la cuenta el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 al 12. Recuerda, ponle pausa al video y ve a revisar ese pasaje que nos sugiere para una mayor comprensión del texto. La misma acusación de adulterio, el mismo cambio radical de la situación, la misma alusión a los ancianos, el mismo interés de los acusadores por poner a su víctima bien expuesta, la misma referencia a la ley de Moisés para lapidarla. Cristo aparece así como el nuevo Daniel, justificando no solo a una inocente, a la manera del joven Antiguo Testamento, a la manera del joven del Antiguo Testamento, sino incluso a una culpable y explicando prácticamente cómo el juicio de Dios es gracia y perdón. En Cristo es Dios mismo quien juzga a las personas y sabe que por encima del estado de justicia legal o de pecado, en cada una de ellas se encuentra una zona del ser en la que puede desarrollarse un diálogo con Él en la fe pura. Por eso Susana no es la imagen de la Iglesia, es demasiado legalistamente justa para ello. Y la mujer adúltera, en cambio, tiene más posibilidades de representar a los miembros de la Iglesia, porque por encima de su pecado aceptan el encuentro y el diálogo de fe que Cristo les propone y que les conducirá un día a no pecar más, no tanto por obedecer a una ley, como responder a las exigencias de una conciencia que ha encontrado el amor. Ahora veamos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo respecto del Evangelio. En Levítico capítulo 20, versículo 10 y Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, prescribían la muerte para la esposa adúltera sin especificar la forma de ejecución. Jesús se niega a abordar el caso como un asunto meramente legal y lo trata prácticamente. En el caso de una sentencia capital, los testigos contra el acusado debían llevar la iniciativa en la ejecución. Jesús les pide que piensen primero si su conciencia les asegura que son dignos de ponerse a juzgar. Y comprendiendo la eficacia de la respuesta de Jesús y quizá avergonzados de haber intentado utilizar la humillación de la mujer para tender un lazo a un hombre, los escribas y fariseos se marchan encabezados por los más viejos. La lección del relato no es, por supuesto, que el pecado carezca de importancia o que Dios no esté dispuesto a castigarlo, sino que Dios extiende su misericordia al pecador para que éste se aparte de su pecado. El cuadro de la pecadora y el que no tuvo pecado, frente a frente, ilustra la llamada al arrepentimiento.
Y ahora pasamos a la segunda lectura. Veamos qué nos dice la Nueva Guía de la Asamblea Cristiana al respecto. En este capítulo dedicado a los herejes salidos del judeocristianismo, como lo vemos en los versículos del 1 al 6, e inflados por el perfeccionismo gnóstico, como lo vemos en los versículos del 12 al 15, Pablo hace de nuevo la apología de su ministerio y de su vocación, una comunión con los sufrimientos de Cristo que solo se comprende a la luz de los descubrimientos doctrinales que Pablo ha estado haciendo a lo largo de su vida. Sus primeras cartas y sus primeros discursos consideraban el sufrimiento desde el punto de vista escatológico como la manifestación de la prueba final que precedía a la aparición de los últimos tiempos y la entrada en el reino. Recuerda ir a ver lo que nos dice la cita que nos indica. Los sufrimientos anuncian, por tanto, el regreso de Cristo y permiten a los discípulos imitar a su Maestro. Se presentan así como la prueba que el Mesías debe soportar necesariamente para alcanzar su realización y que todo el pueblo mesiánico debe soportar a su vez para tener acceso a su reino. Pablo sabe hacia dónde va, porque se sabe llamado, lo mismo que invita a todo hombre pecador a la fe y a la reconciliación. Ahora veamos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo sobre la segunda lectura. El conocimiento de Cristo concedido al apóstol en la revelación del camino de Damasco fue el comienzo de una nueva forma de relación entre él y Cristo, que sobrepasó con mucho todas las ventajas anteriores. Este conocimiento pone de manifiesto la madurez de las reflexiones de Pablo sobre su condición anterior, que él recuerda ahora 20 años después de su conversión. No basta el conocimiento de Cristo como una simple adquisición intelectual. Pablo describe su comunión con Cristo como una meta que debe conseguir en una carrera que todavía debe correr y profundizar hasta la parucía. La justicia de Pablo no será ya la que se alcanza por el cumplimiento de la ley, sino la que Dios concede libremente por la fe. El destino último del cristiano es compartir una vida con Cristo en la gloria. Ahora veamos qué nos dice de la Laerte. Ahora San Pablo ha comprendido que la verdadera justicia solo puede venir de Dios, que no puede ser fruto de las obras de la ley, es un don gratuito. La condición única para recibirla es la entrega a Cristo mediador. Esta justicia de Dios concedida al hombre en premio de su fe, lo arranca de la humillación del pecado y lo eleva a las luminosas alturas de la divina filiación. Ahora veamos lo que nos dice el Salterio de Monseñor Straubinger respecto al salmo que revisamos en esta misa dominical, que es el Salmo 125. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Nuevo Salterio Romano recuerda a este respecto que cuando los judíos volvieron del exilio babilónico, sus condiciones eran aún harto tristes y duras, y cita al respecto Esdras 3 al 6 y Ageo 1, versículo 6 al 11, capítulo 2, versículo 4 y 15 al 17. Y dijeron, según los 70, dirían, y según la Vulgata, dirán. Así también vierten muchos modernos, concordando con el Salmo 101, versículo 16 y siguientes, etc. Te recuerdo, ponle pausa al video y te invito a que vayas y busques esos pasajes para una comprensión más profunda de lo que nos quiere decir el autor. En la vuelta de Babilonia vemos que la actitud de los gentiles fue todo lo contrario y que solo volvieron 2 de las 12 tribus. El verdadero significado de este anuncio hecho a los hebreos es pues la vuelta de todo Israel a la verdadera libertad y a la luz del Evangelio, de la cual el profeta ve tales seguridades que las mira como ya presentes. La frecuencia con que se nos recuerda este misterio en la oración litúrgica debe hacernos meditar cuán ligado está Él para todas las naciones con el triunfo de Jesucristo. Este salmo se nos recuerda a diario en el oficio de lectura, en la Lectio Divina o en la liturgia de las horas, más exactamente en la hora nona, que son las 3 de la tarde. A diario se nos recuerda este salmo, como aquí nos lo dice. Y en el versículo 3 son exactamente los sentimientos que manifiesta la Virgen
en el libro de Lucas capítulo 1 al 46, versículo 46 y siguientes, y también en los versículos 54 y siguientes con el Magnificat que mencionan este misterio. ¿Cuál es el versículo 3? Te lo recuerdo. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Y ahora veamos qué nos dice en su mensaje la Santísima Virgen María a sus hijos predilectos, los sacerdotes. Jesús es el único Redentor, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, Él ha querido asociar a su obra redentora a todos los que han sido redimidos por Él, para que pueda resplandecer de manera más grandiosa y maravillosa la obra misericordiosa de su amor. Así vosotros que habéis sido redimidos, podéis cooperar con Él a su obra redentora. ¿Y qué virtud debemos pedir? ¿Qué virtud se nos pide en este domingo con el pasaje que vimos en el Evangelio? Pues nada más y nada menos que la caridad. El Padre tuvo tan grande amor al hombre que dio a su propio Hijo para la redención. El Hijo tuvo tan grande amor para con su Padre y para con el hombre que se dio a sí mismo al dolor para salvar al hombre y dar gloria al Padre. El Espíritu Santo manifestó su amor tomando parte en el misterio de la encarnación, atestiguando durante la vida de Jesús su divinidad, sellando la obra de redención y amparando la Iglesia, su esposa inmaculada. ¿Y qué vicio se nos pide que desterremos? El rencor. Yo soy el Dios de la misericordia, yo soy la víctima pura y santa que se sacrifica por el hombre para hacerlo feliz. Yo soy el Dios de la bondad, el Dios del perdón, y detesto el corazón del rencoroso. El que no perdona a su hermano a mí me está ofendiendo y a mis divinas leyes quebrantando. Y como una conclusión, cerraremos el mensaje que se nos otorgó en la palabra de Dios esta misa dominical. Una vez más, vemos en el Evangelio la representación de estas virtudes y vicios que acabamos de mencionar, la caridad practicada por Jesús y el rencor oscureciendo el obrar de los escribas y fariseos. Y para concluir esta bella meditación sobre la caridad, te compartiré lo que escribió al respecto Luisa Picarreta en su libro de Cielo, donde Jesús le habla de las 3 virtudes teologales. A la fe y a la esperanza se une la caridad, y esta une lo de las otras 2, de modo que son 3. He aquí, oh esposa mía, simbolizada en las 3 virtudes teologales a la Trinidad de las divinas personas. Si la fe hace creer, la esperanza hace esperar, la caridad hace amar. Si la fe es luz y sirve de vista al alma, la esperanza es el alimento de la fe. Suministra al alma el valor, la paz, la perseverancia y todo lo demás. Y la caridad es la sustancia de esta luz y este alimento. Es como aquel ungüento dulcísimo y olorosísimo que penetrando por todas partes aplaca, endulza las penas de la vida. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace desear al alma aún incluso este sufrimiento. ¿Y de qué otra manera puedo mostrarte mi amor sino en el sufrir por ti? El alma que posee la caridad es pan de olor por todas partes, sus obras todas hechas por amor despiden olor gratísimo. ¿Y cuál es este olor? Es el olor de Dios mismo. Las otras virtudes vuelven al alma solitaria y casi rústica con las criaturas. La caridad, en cambio, siendo sustancia que une los corazones. ¿Pero en dónde? La caridad quema y consume todas las otras cosas y aún a las mismas virtudes y convierte todo en ella. En suma, es como reina que quiere reinar en todas partes y que no quiere ceder este reinar a ninguno. Así es la virtud de la caridad. Y es así como una vez más hemos llegado al final de este bello estudio y meditación de la palabra que vas a escuchar en la próxima misa dominical. Nada más y nada menos que el 5º domingo de Cuaresma, este próximo 6 de abril. Te invito a que le des like a este video y a que lo compartas con todas aquellas personas que también quieres que se vean enriquecidas con
la palabra y el mensaje que Dios nos ha traído. Te doy las gracias por perseverar conmigo, gracias por haber llegado hasta aquí y te invito y te animo a que sigas perseverando conmigo. Comparte, dale like para que Jesús sea amado por todos los corazones. A nombre de todos mis compañeros del Colegio Bíblico Apostólico, deseamos que Dios te bendiga y te damos las gracias. Hasta luego.